A ver, algunas definiciones. Se llama respuesta temporal de un sistema a la evolución de la salida del mismo ante un cambio en la entrada. Normalmente, para manifestar ese cambio en la entrada, se usa una señal que se llama escalón unitario, ¿sí? Y toda la teoría que ustedes van a ver se centra, en realidad, la teoría del control clásico se centra en 3 tipos de entrada: el escalón, la rampa y la parábola. La respuesta temporal de un sistema que es estable queda determinada desde, o sea, queda acotada entre el instante n igual a 0 hasta que la salida del sistema se establece. ¿Hay algún micrófono abierto? Sí. Ahí está. Y en sistemas de control estudiamos la respuesta temporal de 2 clases de funciones de transferencia: la función de transferencia de primer orden y la función de transferencia de segundo orden, exclusivamente. ¿Por qué? Porque estas 2 funciones tienen características que tienen como características que son fáciles de comprender, fácil de manipular, y engloban una gran cantidad de elementos que después están en la vida con los que nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional. Y si no, siempre se puede usar esta teoría para aproximar sistemas de orden superior. Las funciones de transferencia de primer orden tienen esta forma: una constante sobre, puede ser, por ejemplo, otra constante tau por s más 1. Esta es la forma de las constantes de tiempo. O lo podemos, si dividimos todo por tau, podemos decir que es igual a otra constante k sobre tau sobre s más 1 sobre tau. 1 sobre tau o menos 1 sobre tau, la ubicación del polo de nuestro sistema. O sea, es una función de transferencia que no tiene ceros. Y ustedes van a ver que en la teoría no estudiamos ninguna función de transferencia con ceros. ¿Está? Por ahí en Cubo y en Ogata hay algunos, cuando vemos toda la extensión de los capítulos, vamos a encontrar algunas referencias a, bueno, ¿qué pasa si a la respuesta temporal del sistema de primer orden le agregamos un 0? ¿Qué pasa si a la de segundo orden le agregamos un 0? ¿Está? Pero se ven como temas más particulares. La generalidad es estudiar una función de transferencia que tiene esta característica como de primer orden, y una función de transferencia que tiene esta característica como de segundo orden. Las funciones de transferencia de segundo orden tienen una ganancia sobre un polinomio denominador de segundo orden, que puede tener polos que toman 3 formas. Pueden ser reales e iguales, reales y distintos, o complejos conjugados. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque los coeficientes de este polinomio son reales. Y la forma de encontrar las raíces de este polinomio la sabemos, la conocemos desde la escuela primaria. Y desde la escuela primaria sabemos que las raíces de un polinomio de segundo orden con coeficientes reales pueden ser reales e iguales, reales y distintas, o complejas conjugadas. ¿Algún ejemplo de un sistema de primer orden? Por ejemplo, este de 120 sobre S más 100. Fíjense que, conociendo recién decíamos que la función de transferencia nos da mucha información, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos solamente esta función de transferencia,
vemos que el polo de esta función está en menos 100, por lo tanto tiene parte real negativa. Así que va a ser estable, el sistema va a ser estable. Y aplicando el teorema del valor final, sabemos que el sistema se va a establecer en 120 dividido 100, que es 1.2. Y también podríamos decir que si a partir de acá buscamos la constante de tiempo, también podemos decir que el sistema se va a establecer en 40 milisegundos, más o menos. ¿Saben cómo llego a esa conclusión? Son los 4 taus. Los 4 tau, exactamente. Los 4 tau. Y tau es 1 sobre 100. Entonces, fíjense qué pasa acá. Tenemos una primera función de transferencia, 120 sobre s más 100, que se establece en 40 milisegundos. Tenemos otra función de transferencia, 12 sobre s más 10, también es estable, tiene la misma ganancia, pero como se establece en 4 tau, ahora se establece en 400 milisegundos. Y vamos a tener una tercera función de transferencia, 1.2 sobre s más 1. Ahora tau vale 1, y por lo tanto se establece en 4 segundos. Noten que las funciones de transferencia, la forma, digamos, en todas es similar. Y si no tuviéramos información del tiempo, si no tuviéramos información del tiempo, podríamos decir que son iguales, porque su forma es igual. Ahora, observemos que a medida que el polo se hace más chico, aquí el polo vale 100, menos 100, perdón, aquí vale menos 10 y aquí vale menos 1. A medida que el polo se hace más chico, la respuesta temporal se hace más lenta. Y eso se da en todos los sistemas, a medida que, o en sistemas, digamos, de segundo orden también. Cuando los polos se aproximan al eje imaginario, la respuesta temporal se vuelve más lenta. Y acá estamos dibujando los polos de estos tres sistemas en el plano complejo. En el primero en menos 100, el segundo en menos 10 y el tercero en menos 1. Entonces, a medida que el polo se va para allá, la respuesta temporal se hace más lenta. Ahora, ¿qué pasa si combinamos sistemas de primer orden en cascada? Supongamos que tenemos dos sistemas. Uno caracterizado por B1 sobre S más A1 y otro B2 sobre S más A2. A ver qué ocurre en este caso. Tenemos un primer sistema, G1 de S, acá el verde, que vale 120 sobre S más 100. Es el verde. ¿Está? Y después tenemos otro sistema, que es G3, que es 1.2 sobre S más 1, el rojo. Y el azul es la combinación en cascada de ambos. ¿Está? Y fíjense que, independientemente del valor que toma la ganancia, el valor de régimen de este sistema, el tiempo de establecimiento no se ve influenciado por G1. El que domina la respuesta temporal es G3. ¿Está? G3, la respuesta temporal de la combinación en cascada G1 por G2, está dominada por G3. ¿Sí? Perdón, la respuesta temporal de G1 por G3 está dominada por G3.
G3 es 2 órdenes de magnitud más lento que G1. El polo de G3 menos 1 es 2 órdenes de magnitud más chico que el polo de G1, que es menos 100. En este otro gráfico tenemos una situación similar. Ahora combinamos G2 y G3. G2 con un polo en menos 10, el sistema verde. G3 con el polo en menos 1, la salida roja. Y la combinación en cascada de G2 por G3. Y fíjense que de nuevo en este caso, la respuesta temporal se ve dominada por la respuesta temporal. El tiempo de establecimiento se ve dominado por el valor de la función de transferencia más lenta. Entonces, en un sistema en cascada, el tiempo de establecimiento de estos depende del sistema más lento. Pero por supuesto, acá está claro, ¿por qué? Porque los polos están lo suficientemente alejados. Si consideráramos este sistema y quisiéramos diseñar algún controlador para este sistema, para un sistema que está caracterizado por G1 y G3, tranquilamente, a la hora de diseñar, podríamos pensar que G3 es la función de transferencia dominante, o G3 contiene el polo dominante, e ignorar el efecto de G1. Acá también G3 es dominante y podemos ignorar el efecto de G2. Ahora, si ya trabajáramos con funciones de transferencia cuyos polos están más cerca entre sí y ya no es tan lineal, ¿está? Ya ahí no se puede ignorar el efecto de uno sobre el otro. Entonces, para resumir, la localización de los polos de la función de transferencia, cuando hablamos de sistemas a lazo abierto, o de las raíces de la ecuación característica, cuando hablamos de sistemas a lazo cerrado, determinan la forma de la respuesta temporal, particularmente de la respuesta transitoria. Cuando estos polos se encuentran separados entre sí, al menos por un factor de 10, resulta notorio que el tiempo de establecimiento del sistema depende de aquel o de aquellos polos que se encuentran más cerca del origen de coordenadas. Y para fines de análisis y diseño es importante clasificar los polos que tienen un efecto dominando la respuesta transitoria y denominarlos polos dominantes. Y esto tiene que ver con lo que planteaba Juan Carlos hace un rato de ¿qué pasa si tengo una función de quinto grado? ¿Qué pasa si mi sistema está caracterizado por una función de transferencia de orden 5? ¿Por qué lo analizo como si fuera de segundo orden? Bueno, suponiendo que el sistema es de orden 5, si tiene un par de polos que son notablemente dominantes, entonces lo podemos estudiar como un sistema de segundo orden. Si no se da esa condición, si los polos o las raíces del sistema no están lo suficientemente alejados entre sí, igual lo vamos a estudiar aplicando la teoría de los sistemas de segundo orden, pero tenemos que saber que debemos esperar discrepancias entre lo que apuntamos a hacer y lo que realmente vamos a obtener. Profe, y en honor a eso, por ejemplo, si tenemos en una ecuación, en un problema real, ¿no? Sí. O en un parcial o en un problema real, tenemos una ecuación de quinto orden donde los tres primeros, por ejemplo, no digo dos porque sería mucho, pero los tres primeros polos, por ejemplo, son próximos y tenemos dos alejados. ¿Podemos minimizar, por ejemplo, la ecuación de transferencia y decir que la función de transferencia y limitarlo únicamente a esos tres polos?
Sí, mira, la verdad es que también el concepto de dominancia era clave antes de la masificación de las computadoras. Y te voy a decir por qué. Porque hay una herramienta que es fundamental para el diseño de sistemas de control, que es el lugar de raíces. Con el lugar de raíces nosotros podemos ver cómo van a ir evolucionando las raíces de un sistema, o sea, qué valores van a ir tomando las raíces de un sistema a medida que, de un sistema de lazo cerrado, a medida que variamos una ganancia. ¿Sí? Esa es una herramienta básica para diseñar. Hasta antes de la masificación de la computadora, el lugar de raíces se dibujaba a mano. Y no es lo mismo dibujar el lugar de raíces para un sistema que tiene 2 polos que dibujar el lugar de raíces para un sistema que tiene 5 polos. Es mucho más complejo. Entonces ahí también es donde el concepto de dominancia es clave. ¿Sí? Estos polos están más alejados, no los considero para el diseño. Pero hoy por hoy, que usamos la PC para diseñar y para dibujar el lugar de raíces, dejemos que la PC pique la piedra y que nos haga el dibujo de todo el sistema completo. Y después vamos a usar parámetros de sistemas de segundo orden, zeta y omega n, para diseñar. Acá yo sé que me estoy adelantando y mucho. ¿Sí? Me estoy adelantando mucho. Entonces, si esto no les queda del todo claro, no se preocupen, porque hay muchos conceptos que ustedes todavía no conocen. Cuando vayamos avanzando con las clases, ustedes van a poder después volver a ver este video y van a entender las partes que les quedaron, colgadas. ¿Mm? Pero el concepto de dominancia también hace que de un mismo sistema podamos tener un único modelo matemático, pero varias funciones de transferencia para caracterizar ese sistema. Y ya les voy a hacer un ejemplo de eso. Ahora, otra forma de conocer o de interpretar el concepto de dominancia. Bien, bueno, ya hablamos entonces del concepto de dominancia con Flash y Judy Hopps. Y ahora vamos a hablar de otra idea que yo recién planteé, y ahora la vamos a expandir un poco más. Y es que un sistema tiene un único modelo matemático. Eso está clarísimo. Pero tiene más de una función de transferencia. Porque aparte de que la función de transferencia depende de la salida que elegimos, o sea que ya con distintas salidas para el mismo sistema vamos a tener distintas funciones de transferencia, sino que también, dependiendo del contexto en el cual está envuelto, podemos aproximar la función de transferencia de distintas formas. Aproximar simplificándola. Por ejemplo, un sistema de orden n puede ser aproximado como un sistema de segundo orden, o también puede ser aproximado como un sistema de primer orden, o puede ser aproximado simplemente como una ganancia. ¿Dependiendo de qué? Y dependiendo también del entorno en el cual se encuentra. Un ejemplo, el motor de corriente continua. ¿Sí? Todos sabemos que el modelo matemático del motor, linealizado, porque el motor de DC no es lineal, pero nosotros lo linealizamos, ¿sí? Parte de estas dos ecuaciones, la ecuación eléctrica y la ecuación mecánica. La eléctrica dice que la tensión es R por I, más L por la derivada de I, más K por omega, fuerza contraelectromotriz. Y la ecuación mecánica dice que el momento de inercia, J por la aceleración angular, es igual a la suma de torques aplicados en el rotor,
el torque motriz, K por I, menos el torque producto del rozamiento, en este caso. Podemos incluir la carga, pero lo dejamos ahí. Después peguen una mirada a esto, porque aparte hay una cuestión interesante con respecto a las unidades en las cuales se mide cada una de estas variables y cada una de estas constantes. Y en la guía hay un ejercicio donde hay una hoja de datos de un motor y les pedimos que saquen los valores de los coeficientes. Y es muy importante que lo hagan. Es sumamente importante que hagan ese ejercicio. Ahora bien, la función de transferencia que relaciona la velocidad de giro del rotor con la tensión de entrada puede ser representada de distintas formas. Por ejemplo, puede ser representada de esta forma, la que nosotros conocemos. K sobre L por S más R por JS más B más K cuadrado. Esta es una función de transferencia de segundo orden. Ahora bien, esto también se puede representar de esta forma, dividiendo por L y dividiendo por J, estos dos términos, o sea, sacando factor común L, sacando factor común 1 sobre L y 1 sobre J, queda expresada de esta forma la función de transferencia, donde un polo depende de la parte eléctrica y otro polo depende de la parte mecánica. ¿Sí? En los motores y en general, las constantes de tiempo eléctricas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo mecánicas. Muchísimo más grandes. Por lo tanto, las constantes de tiempo mecánicas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo eléctricas. Ahí está. Las constantes de tiempo mecánicas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo eléctricas. Por lo tanto, en el caso de un motor de corriente continua, dependiendo del entorno en el cual se encuentre ese motor como parte de algún otro sistema, lo podemos reemplazar por una función de transferencia de primer orden que considere solamente la constante de tiempo mecánica. O incluso lo podemos representar como una sola simple ganancia. ¿De qué va a depender? De nuevo, del entorno en el cual esté metido este motor, de cuáles sean los polos dominantes del sistema completo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, el modelo que yo les estaba comentando, ¿sí? Este motor Faulhaber 2248024BLS es el que está en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Está la hoja de datos de este motor, y de ahí ustedes pueden sacar los parámetros. ¿Está? Los parámetros no están en estas unidades, entonces eso es lo interesante de este ejercicio, de ese ejercicio de la guía. Ahora bien, con esos valores tenemos tres funciones de transferencia distintas, según lo que vimos recién. La función de transferencia completa, que tiene los dos polos, el polo o la constante de tiempo eléctrica y la constante de tiempo mecánica, y fíjense que hay un orden de magnitud entre ambas. Perdón, profe, está hablando de la parte mecánica del motor, ¿no? Sí, sí. No de lo que arrastra el motor. No, solo del motor. Esta función de transferencia es exclusivamente del motor. Entonces, acá están caracterizadas las dos constantes de tiempo. Aquí tenemos en M2 una segunda aproximación, evaluando solamente la constante de tiempo mecánica. Y tenemos una tercera aproximación, evaluando solamente la ganancia del sistema. ¿Y cómo son sus gráficas? O sea, cómo es la respuesta temporal
Aquí una entrada de escalón de este sistema planteado acá, este otro, y la ganancia. Miren, la ganancia es la línea roja, clarísimo. Y en las líneas azules y verdes están las respuestas temporales de los sistemas de primer orden y de segundo orden. Y ven que no hay mucha diferencia. Entonces, en este caso, nosotros, si bien sabemos que la función de transferencia de un motor es de segundo orden, podríamos caracterizarlo, si fuera necesario, como uno de primero. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué la caracterizaríamos como uno de primer orden? Para simplificar una función de transferencia de un sistema complejo. O sea que si va, eso va a acoplarse. Por ejemplo, ya te atiendo. Supongamos que el motor está asociado a una planta que tiene esta función de transferencia, 1 sobre S más 1000. 1 sobre S más 1000. En este caso, no hace falta modelar al motor con mucho detalle. Miren, acá tenemos las respuestas de este sistema con el motor caracterizado de tres formas diferentes, como un sistema de segundo orden, como un sistema de primer orden y como una constante. Son prácticamente iguales las tres. Pero a la hora de diseñar, si el motor es de segundo orden, toda nuestra función de transferencia, todo esto va a ser de orden 3. Si la función de transferencia del motor es de primer orden, todo esto va a ser de segundo. Y si la función de transferencia del sistema es una ganancia, lo único que va a afectar va a ser la ganancia de esta planta y el sistema nos sigue quedando de primer orden. Se nos simplifica a la hora de diseñar. ¿Siempre es posible hacer eso? No. Acá estamos en otro caso donde la planta es más rápida. Y fíjense que ahora tenemos la respuesta temporal de este sistema con el motor caracterizado como un sistema de primer o de segundo orden, y nos entrega las curvas azul y verde, o una constante, y tenemos la curva roja. En este caso, ya caracterizar el motor como una constante, y estaría metiendo mucho error. Estaríamos metiendo mucho error en el transitorio. Si bien el tiempo de establecimiento no va a partirse, no se va a alejar demasiado, ya hay más diferencia. Bueno,